Buenos días a todos. Buenos días a todos los participantes. Estamos en esta nueva sesión del curso virtual sobre manejo y tratamiento de la hipertensión arterial y sus complicaciones. Este curso, como saben, está organizado por el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular con el soporte tecnológico de KINFA. Bueno, como hoy estamos en la sexta sesión, y pueden ver acá que necesitamos, para los certificados, tienen que tener una asistencia del 70%, es decir, 7 de 9 clases. Este es el temario que creo que todos los que están asistiendo están en conocimiento. Y hoy tenemos distinguidos panelistas invitados. Está la doctora Irma Ortiz, por la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial, el doctor Jorge González, que todavía no se está pudiendo unir, de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, la doctora Rocío Falcón, por la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cardiocirugía, y la doctora Cintia Leiva, por la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar. Como saben, este curso es válido para recertificación de estas sociedades. Muchas gracias, distinguidos panelistas, por aceptar esta invitación. Muchísimas Bueno, gracias por la invitación. sí, muchas gracias realmente. Bueno, hoy estamos con la 11ª Región Sanitaria Central. La coordinadora es la licenciada Miriam Romero, y la doctora Marta Arce está por la 12ª Región Sanitaria de Ñembucú, que son las regiones que hoy nos van a presentar. Vamos a empezar con en primer lugar, con la 11ª Región Sanitaria Central, con el tema de hipertensión arterial en pediatría, un caso súper interesante van a presentar, y luego vamos a escuchar la discusión del caso por los panelistas. Ellos van a presentar su caso clínico y la actualización sobre hipertensión arterial en pediatría. Y luego que culminamos con la 11ª Región Sanitaria Central, entramos con la presentación por Ñembucú, con el tema hipertensión arterial en perimenopausia, otro tema súper importante. Van a presentar su caso clínico y su actualización, y luego vamos a hacer la discusión del caso por panelistas. Mientras tanto, yo voy a estar leyendo también las preguntas del público. Por favor, el público en el box de preguntas y respuestas van a hacer sus preguntas para los expositores o para los panelistas. Damos, por supuesto, las gracias a KINFA, que sin ellos no podríamos hacer este curso, y ellos nos ayudan en todo lo que es el soporte tecnológico e informático. Ahí detrás está Joel, está Graciela, está todo un equipazo que nos ayudan a llegar a ustedes. Y como saben, estas clases pueden ser vistas en YouTube KINFA. Van a tipear ahí manejo y tratamiento de la hipertensión arterial y pueden acceder a las clases pasadas. Bueno, ahora entonces vamos a empezar con la 11ª Región Sanitaria Central. Licenciada Miriam Romero, bienvenida, te dejo la palabra. Ella es la coordinadora por enfermedades crónicas no transmisibles por Central. Adelante, licenciada. No te escuchamos, licenciada, si puedes habilitar tu micrófono, por favor. Buenos días, ¿ahí me escucha, doctora? Sí, perfectamente. Sí, buenos días, soy la licenciada Miriam Romero de la 11ª Región, coordinadora de enfermedades crónicas no transmitibles, y hoy estaremos con la presentación de caso clínico y actualización HTA en pediatría, que estará con nosotros la doctora Danaide Ruiz del Hospital Distrital de Limpio, que es cardiopediatra la doctora. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Soy la doctora Danaides, espero que estén bien. Voy a empezar mi presentación en hora del tiempo. Si veo... Bueno, muy bien. Les voy a presentar un caso clínico, como les había comentado la doctora Aparicio, de un paciente pediátrico. ¿Ven bien mi pantalla? Sí, se ve bien, doctora.
Ok, es un paciente masculino procedente de la área rural, un niño de Zapucay, que acudió a su control pediátrico de rutina y le constataron cifras de presión arterial mayor al percentil 90 para la edad, por lo que le remitieron al especialista. El niño estaba asintomático, era un control de rutina previa a la actividad física deportiva que actualmente piden la mayoría de los colegios, sin datos patológicos personales ni familiares. Sí, al examen físico, el niño lo que presentaba era una desproporción en el desarrollo de los miembros superiores e inferiores. ¿Y a qué se refiere eso? Tenía su cuerpito, era su brazo, su torso era más desarrollado que las piernas. Y al controlar la presión arterial, ya en este caso en la evaluación por el especialista que controlamos los 4 miembros, había una diferencia de presión entre miembros superiores y miembros inferiores de más de 20 milímetros de mercurio. Y los pulsos en miembros inferiores estaban ausentes. A la auscultación, un soplo sistólico continuo en la región dorsal, en el espacio interescapular izquierdo, 3 de 6. Ante una alta sospecha ya con los datos clínicos, se le pidió una radiografía de tórax donde se observaba una silueta cardíaca de tamaño normal, pero con erosión de los bordes inferiores de las costillas. Esto se llama signo de Rosler. En el electrocardiograma, signo de sobrecarga ventricular izquierda, y en el ecocardiograma, signo de hipertrofia ventricular izquierda, con una subclavia izquierda dilatada y pulsátil que no suele ser habitual. Entonces, ante todas estas sospechas de ausencia de pulso, presión diferencial, una presión diferente entre miembros superiores e inferiores, el ecocardio con signo de hipertrofia, le pedimos una angiotomografía donde se constató una hipoplasia al arco transverso con una coartación ísmica significativa y una exuberante red de colaterales. Este es el electrocardiograma donde se pueden ver los voltajes izquierdos por encima del límite superior para la edad y trastornos inespecíficos de la repolarización. Y la angiotomografía, donde se puede observar la hipoplasia ísmica. Esto se hace por Z-score, que se ponen los valores en una tabla de Z-score según el peso y la talla y la superficie corporal del paciente. Y la zona circunscripta de la coartación de aorta. El paciente fue sometido a cateterismo cardíaco y se realizó una angioplastia con un stent recubierto. Y el paciente fue dado alta al día siguiente con una mejoría en la presión arterial y en su control ecocardiográfico sin un gradiente residual significativo. Esta es una imagen abreviada del cateterismo, donde se puede observar en la inyección de contraste, en la aorta, la zona de la coartación con la reducción del calibre. Esto fue la colocación del stent y esta es la expansión del stent con el consiguiente restablecimiento del calibre de la aorta descendente y la zona coartada. Entonces, la coartación de aorta es una enfermedad que hay que pensar en pediatría. Se caracteriza clínicamente por hipertensión arterial sistémica, con una presión diferencial entre miembros superiores e inferiores. Puede tener una forma de presentación diferente en el neonato, que es la coartación aórtica crítica, que su presentación es más catastrófica. Y la otra presentación clínica es la coartación tipo adulto, que se le decía anteriormente, que es la que puede cursar asintomática hasta entrar a la edad adulta. Se basa en la clínica y los hallazgos imagenológicos y la alta sospecha diagnóstica. Y las opciones terapéuticas, hoy en día tenemos la angioplastia con colocación de stent, con stent recubierto, que se puede hacer en niños mayores de 30 kilos, o la cirugía correctiva. En este caso se hizo una angioplastia con stent y con mejoría inmediata posterior de la presión arterial y un aumento de la zona coartada. Entonces, como les había dicho, es un diagnóstico donde la hipertensión arterial es secundaria y tiene un tratamiento y puede evitar la mortalidad en este tipo de pacientes. El procedimiento es factible, efectivo, baja tasa de complicaciones y con un menor costo respecto a la cirugía para los pacientes. Bueno, este es nuestro caso clínico,
posteriormente voy a pasar a hablar un poquito de la hipertensión arterial en pediatría. Excelente, doctora. Le escuchamos entonces con su actualización. Bueno, la hipertensión arterial en pediatría, a diferencia del adulto, la presión arterial en niños se basa en la edad, el peso, la talla y el sexo del paciente. Va aumentando sus valores en relación al crecimiento y desarrollo, y existen tablas, tanto la Sociedad Americana de Pediatría como la Sociedad Europea, que están estandarizadas, y también en menores de 1 año también existen tablas, y la edad más difícil de clasificar son los neonatos, porque a su vez ellos dependen de la edad gestacional en la que nacieron, del peso en el que nacieron y del sexo. Entonces, todas estas variaciones hacen que sea un poco más difícil el control, pero no imposible, y se puede hacer. El patrón de referencia, estos valores para cada sexo, están relacionados a los percentiles para la talla, que en el 2004 se establecieron por el Task Force for Blood Pressure in Children, pero hay una actualización más reciente de la Academia Americana de Pediatría, que es de 2017, y las tablas se pueden encontrar en la red en todos los documentos, ¿verdad? No, es de muy fácil acceso. Lo importante es tener a mano las tablas y tener los manguitos. Entonces, estas son las tablas, son un poco difíciles así al mirar, pero en realidad lo que hay que hacer es tener el peso, la talla del niño, y ver masculino, femenino, descargar e ir a los percentiles para la talla y buscar el valor normal para la edad. Incluso en estas tablas aparecen el límite inferior y el límite superior. Y esta tabla es para menores de 1 año y para recién nacidos. Entonces, una vez que tenemos la tabla y le controlamos a nuestro paciente, la Sociedad Americana de Pediatría hace una clasificación, igual que en los adultos, de la presión arterial normal, que sería la presión arterial sistólica y la diastólica por encima del percentil 90 para la edad. Entonces, nosotros tomamos la presión y vemos en qué percentil cae. Si cae en menos de 90, nuestro paciente es normotenso. La presión normal alta ya se considera cuando está entre el percentil 90 y 95 para la edad, y para mayores de 18 años, de 16 años sería ya como un adulto. La hipertensión arterial estadio 1 se considera cuando está entre el percentil 95 y percentil 99 para la edad, y el estadio 2 por encima del percentil 99 para la edad, y se le suma 5 milímetros de mercurio. Entonces, ¿para qué nos sirve clasificar al paciente? Nosotros le vemos a un niño que está con una cifra elevada según el peso y la edad, y ya que estamos en atención primaria de la salud, ¿podemos ya hacer algo? Sí podemos hacer algo. Entonces, por eso es importante, porque si clasificamos, vamos a la tablita de clasificación y encontramos que ya está en el estadio 1, ya debemos iniciar alguna medida. Si está en el estadio 2, iniciamos una medida y derivamos al especialista. No podemos quedarnos con ese niño de atención primaria. Entonces, los niños con hipertensión arterial estadio 1 deben ser tratados inicialmente con tratamiento no farmacológico. Eso es lo que sugieren las guías, a menos que presenten síntomas o signos de daño en órganos diana. Y los que están con hipertensión estadio 2 ya requieren un tratamiento urgente, independientemente si están asintomáticos, con síntomas leves, o un tratamiento emergente si ya tienen síntomas o signos de lesión en órganos diana. Cuando hay una presión arterial por encima de 30 milímetros de mercurio sobre el percentil 95 para la edad, el peso, la talla y el sexo del paciente, también es una emergencia en este caso. Y en los neonatos depende del peso de nacimiento, la edad gestacional, como les había comentado. Siempre se consideran menores de 1 año una presión arterial mayor a 105, 110 la sistólica y mayor a 65, 70 la diastólica como hipertensión arterial. En cuanto a la etiología de la hipertensión arterial en pediatría, es diferente a la del adulto.
la etiología de la hipertensión arterial en pediatría es más frecuentemente secundaria, siendo últimamente en adolescentes y en niños grandes se está empezando a ver más hipertensión arterial primaria esencial, sobre todo en niños con sobrepeso, obesidad o historia familiar de hipertensión. Entonces la hipertensión arterial primaria esencial es en adolescentes, es lo que podemos encontrar con esos factores de riesgo, que hay un aumento en la frecuencia. Sobre todo si se asocia, como les expliqué, con hiperinsulinismo, obesidad, dislipidemia, otros datos. Y la hipertensión secundaria, que es la más frecuente en pediatría, cuanto más temprano diagnosticamos, es probable que sea secundario a una patología y probablemente sea grave. De ahí, las más frecuentes en pediatría son las renovasculares. Las renales renovasculares constituyen del 75 al 80% de las causas, siendo las cardiovasculares solo un 5%. Porque muchas veces lo primero que pensamos cuando tenemos un niño de hipertensión, le mandamos al cardiólogo. Está bien, pero tenemos que manejar que las causas más frecuentes en pediatría son las renovasculares. Igual nosotros siempre nos vamos buscando etiología renovascular y cardiovascular. También están las causas endocrinológicas, que implican un 5%, al igual que las cardiovasculares, según la edad. Entonces, están diferentes tablas que nos orientan hacia la sospecha diagnóstica. Como les dije, esta es una tabla según órganos y sistemas, donde las renales, como las más frecuentes, predominan las que son de secundaria a lesión del parénquima renal, desde la glomerulonefritis, pielonefritis, anomalías genitourinarias, uropatía, síndrome hemolítico urémico, que se ve mucho después de la gastroenteritis, colagenopatías. Entre las cardiovasculares mencionamos el caso clínico que les presenté, que es la coartación de aorta. Y otros trastornos que pueden producir hipertensión o presión diferencial amplia, como el ductus, insuficiencia aórtica, fístula arteriovenosa. En las endocrinológicas, hipertiroidismo, siempre hay que tener en cuenta concentración excesiva de catecolaminas, que por más de que sea infrecuente, hay casos de ferocromocitoma y hay que pensarlo. El síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo, causas neurogénicas como una presión intracraneal aumentada de diferente etiología, disautonomías, el uso de fármacos, que es uso indiscriminado, sobre todo los antigripales, como por ejemplo todos los que tienen fenilefrina o sudafedrina, puede causar hipertensión. Y cada día más en nuestros adolescentes que tenemos que sospechar el uso de drogas ilícitas. Y otras causas varias, como por ejemplo la hipervolemia y hipernatremia, que también se ve, sobre todo en los hospitales, por ejemplo, pacientes con dengue que están con signos de alarma y esquemas de expansiones, después hacen hipervolemia y pueden tener en ese transcurso una hipertensión transitoria. Otra patología que hoy en día se menciona mucho como causa de hipertensión secundaria es la displasia broncopulmonar, que se ve mucho sobre todo tras el aumento de los niños prematuros que llevan varios meses de internación en unidades neonatales con requerimientos altos de oxígeno. Esta segunda tablita me gusta mucho porque clasifica según la edad qué pensar en neonato lactante, qué pensar en niños de 1 a 10 años y en niños de 1 a 18 años. Entonces, en un neonato, como les mencioné, la enfermedad renovascular es la más frecuente. Buscar anomalías congénitas del riñón tractourinario, displasia broncopulmonar, la coartación aórtica y menos frecuente trombosis vena renal, sobrecarga de volumen, hipertensión intracraneal y otras enfermedades, sobre todo renales. De 1 a 10 años, buscamos siempre patología renal y menos frecuente coartación de aorta, causas endocrinológicas mencionadas, hipertensión craneal, la hipertensión arterial medicamentosa. Y de 10 a 18 años ya pensamos en hipertensión esencial, enfermedad renal siempre, hipertensión craneal y menos frecuente causas endocrinológicas medicamentosas en adolescentes embarazadas preeclampsia y síndrome serotoninérgico.
Entonces, es lo mismo pensando en causas, como ir buscando. En el neonato, ya les mencioné, son varias las causas. De las que no les mencioné en esta tablita, las neoplasias. En niños siempre hay que pensar tumor de Wilms, nefroblastoma, neuroblastoma y el feocromocitoma. Entonces, a veces los datos clínicos también nos ayudan a buscar la etiología. Por ejemplo, en un niño con una obesidad troncal y con datos de Cushing, tenemos que pensar en Cushing, indagar uso de corticoides, que tenga retraso del crecimiento, enfocarnos más hacia la parte renal. Si es un niño que tranquilo le encontramos taquicárdico, pensar en exceso de catecolaminas, y ahí el más frecuente es el feocromocitoma y el hipertiroidismo. Y cuando hay diferencia de presión arterial entre las extremidades superiores e inferiores de más de 10 milímetros de mercurio, buscar la coartación. Cuando en el examen físico del niño vemos una fascie élfica, ¿qué quiere decir eso? Así como una fascie de duende, generalmente se asocia al síndrome de Williams, que es una patología congénita que tiene malformaciones de la aorta a diferentes niveles. Entonces hay que pensar, y es un niño que probablemente hay que derivar al especialista, si tiene cara de luna llena, en Cushing, si tiene un bulto en el cuello, pensar en hipertiroidismo. Si tiene cuello al lado, es muy frecuente, o sea, es así como característico del síndrome de Turner que se ve en niñas. Y hipertrofia tonsilar en la apnea obstructiva del sueño. Si es un niño, por ejemplo, que tiene un aparato ortopédico, pensar que se pudo hacer una cirugía ortopédica y lesionar. Cuando hay debilidad muscular, aldosteronismo, porque cuando se sospecha hipertiroidismo se sospecha de alteraciones del potasio. Disminución de respuesta al dolor en una disautonomía, que es causa de hipertensión secundaria, y alteraciones genitales, que hace pensar en una hiperplasia adrenal. También la pubertad precoz produce hipertensión secundaria, y hay que descartar que no tenga algún tumor intracraneal a nivel de la hipófisis. Entonces, la clínica, como en el niño pequeño suele ser secundaria, no es muy característica. Es 60% asintomático, sobre todo en las formas crónicas o una clínica poco específica. Y cuando aparece, ya suele ser una crisis hipertensiva grave. El manejo de la crisis hipertensiva siempre debe ser agresivo, una anamnesis, exploración física exhaustiva, buscar la causa y tratarla. En la anamnesis, indagar antecedentes familiares, sobre todo de hipertensión arterial esencial, obesidad, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, la diabetes, que cada vez es más frecuente en nuestra población, dislipidemias, nefropatías, síndromes asociados a hipertensión como la neurofibromatosis. La neurofibromatosis es muy fácil de investigar porque uno tiene que preguntar si en la familia tiene manchas de café con leche, o lunares, o lesiones típicas en el rostro, o enfermedad endocrinológica hereditaria, feocromocitoma, hiperaldosteronismo, neoplasias endocrinológicas, trastornos de tiroides también se puede indagar como historia familiar. Una vez que vemos a nuestro niño, tenemos que tiene hipertensión, clasificamos su hipertensión, sospechamos la causa. Lo primero ante todo es el diagnóstico correcto de la hipertensión. Entonces, siempre la toma adecuada es esencial, porque el niño no es como el adulto que le puedes decir, sentate, está tranquilo, después de 5 minutos le controlas la presión. Entonces, antes se inicia indagando la historia familiar, se le presenta a la madre, en ese momento el niño se va quedando tranquilo y después se le hace el examen físico. Y por último, es la toma de la presión, ya cuando pasó más o menos 10 minutos de iniciada la consulta. Siempre se recomienda 2 medidas y con un esfigmomanómetro adecuado para la edad. Un tamaño adecuado implica tener un manguito que cubra un 40% de la circunferencia del brazo, del ancho del brazo, y 80% de la circunferencia.
y lo que se utiliza es la vejiga que va dentro del manguito. Entonces, es importante tener un manguito adecuado para la edad. Entonces, esto debe cubrir 40% de la anchura. Se toma la medida desde el acromion hasta el olecranon, 2 dedos por encima de la fosa cubital, y esto debe cubrir 40% del brazo del niño como en el adulto. Y el ancho, 80% por lo menos la circunferencia del brazo. Y brazo izquierdo, en la fosa cubital a la altura del corazón, si es posible apoyado en una superficie. El paciente debe estar en reposo y la calibración, siempre corroborar que nuestro manguito esté correctamente calibrado. En los hospitales donde estoy del ministerio, por suerte tenemos manguito de por lo menos 2 o 3 tamaños. Este es un manguito de tamaño adulto. Debemos tener por lo menos uno para edad escolar y otro preescolar. Y ya los manguitos neonatales generalmente existen en las unidades de diferentes tamaños, a su vez, según el peso. Entonces, una vez que tenemos un manguito apropiado, tomamos adecuadamente y corroboramos que tenemos la hipertensión, ahí podemos hacer el diagnóstico. Las pruebas complementarias. Son varias las pruebas complementarias porque nosotros vamos a buscar causas secundarias de hipertensión arterial. Entonces, siempre, como la causa más frecuente es la renal, la bioquímica que incluye la función renal, iones, albúmina, proteinuria, un hemograma completo, buscar lesión de órganos diana. ¿Cómo buscamos? Ecodoppler renal, electro, buscando hipertrofia ventricular izquierda, radiografía de tórax, ecocardio, fondo de ojo. Si tenemos síntomas neurológicos, exámenes de neuroimagen, tóxicos en orina, perfil hepático, lipídico, tiroideo, embarazo en adolescentes. Esto es en caso de que tengamos un paciente con hipertensión estadio 1 o 2, ya le podemos pedir. Y eso después le voy a explicar en el manejo. No a todo el mundo le vamos a pedir todos los estudios, ¿verdad? Vamos según nuestra clasificación de los pacientes. Y perfil hormonal, siempre pensar también en causa endocrinológica. Entonces, esta tablita en todos nuestros pacientes, me gusta porque va clasificando los exámenes. Entonces, en todos los pacientes que consideramos de riesgo, vamos a pedir un examen general de orina, porque esto podemos pedirlo en nuestra unidad sanitaria, en nuestro hospital distrital, sin tener que derivarla al especialista, ¿verdad? Un examen general de orina, una química sanguínea, electrolitos, perfil lipídico, una ecografía renal en menores de 6 años, porque los trastornos renales son los que más debemos buscar. Si el paciente es obeso, le pedimos hemoglobina glicada, perfil hepático, y ya según los hallazgos clínicos le pedimos el electroradiografía, perfil tiroideo, el test antidroga y una bioquímica hemática completa, con diferencial de glóbulos y con conteo reticulocitos. Entonces, les dije que todo eso le pedimos sobre todo a la población de riesgo. Entonces, ¿quiénes son nuestra población de riesgo? Eso es lo que debemos identificar y tomarle la presión y como ir pesquisando la hipertensión. Los nacidos prematuros. ¿Por qué los nacidos prematuros son de riesgo? Porque generalmente fueron pacientes que estuvieron hospitalizados, tuvieron catéteres umbilicales, que es un factor de riesgo para la estenosis renal, para la estenosis del área umbilical. Los que son con peso bajo para la edad gestacional, con un peso inferior a 1500, son pacientes de riesgo, y los que tuvieron complicaciones o larga estancia en UCI. Cuando el niño tuvo antecedentes de infección urinaria recurrente, hay que investigar y buscar la hipertensión porque pudieron quedar cicatrices renales. Cuando hay una enfermedad renal o malformación renal congénita, hay que pesquisar hipertensión, historia familiar de enfermedad renal o signo de hipertensión renal, entonces es un paciente de riesgo. Eso en menores de 3 años. En mayores de 3 años, todo niño que tenga obesidad, diabetes tipo 1, que es lo más frecuente en pediatría, enfermedad renal, antecedente de coartación, o que tenga tratamiento con fármacos de uso muy frecuente, como cafeína, que se usa mucho en neonatología, antigripales,
AINES, glucocorticoides, que se usan muchísimo para los pacientes con SBO, con asma. Hay que pesquisar también cuando se usa anticonceptivos hormonales en las adolescentes y antidepresivos o uso de anfetaminas, que muchas veces se usa también en niños con déficit de atención e hipertensión, que usan ciertos fármacos que pueden elevar la presión arterial y indagar uso de drogas ilícitas. Entonces ya tenemos nuestro paciente clasificado, tiene hipertensión, nuestro paciente ya le orientamos sobre, ya sabemos qué análisis pedirle, ahora cómo manejamos a este niño que tiene hipertensión. En pediatría el tratamiento inicial es no farmacológico, se ofrecen consejos médicos sobre cambio en el estilo de vida, reducción de peso, dietas saludables, ingestión baja de sal y ricos en potasio, alimentos ricos en potasio, y práctica regular de ejercicio físico aeróbico, evitar tabaquismo y uso anticonceptivo, sobre todo en adolescentes. La intervención farmacológica generalmente no se inicia de entrada, sobre todo se utiliza ya en el estadio 2 por los probables efectos adversos que pueden tener la farmacoterapia a largo plazo en los niños que están en etapa de crecimiento. Entonces, ¿a quién le indicamos la farmacoterapia? Farmacoterapia le iniciamos a los niños con hipertensión sintomática grave, a los niños con hipertensión secundaria significativa, a niños con hipertensión persistente, a pesar de las medidas farmacológicas. Cuando detectamos lesión de órgano diana, como hipertrofia ventricular izquierda, en el electro tenemos hipertrofia en el electro, o en la eco vemos aumento de masa del VI, en niños diabéticos, y cuando hay antecedentes familiares de hipertensión arterial esencial pero severa. Entonces, en esos niños podemos evaluar el inicio de farmacoterapia. O que tengan dislipidemia o otros factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, en esta tablita resume cómo vamos a hacer el manejo. Si nuestro niño tiene presión arterial normal, en la evaluación arterial anual del niño le tomamos la presión y siempre le damos consejos médicos sobre el estilo de vida, sobre el peso y sobre su alimentación. Si tenemos un niño que tiene una tensión arterial elevada en la primera medición, constatamos con 3 tomas y el niño tiene una presión arterial elevada, pero sin ser hipertensión, le damos consejo médico y le evaluamos después de 6 meses. Si sigue con presión elevada, le tomamos los 4 miembros. Y si tenemos diferencia de presión de más de 10 milímetros de mercurio, sospechamos coartación y pedimos los estudios. Si no tenemos diferencia de presión, pero seguimos con la presión alta, después de 6 meses, sí ya le pedimos todos los estudios especiales mencionados y le referimos al especialista. Esto cuando tenemos un niño con presión arterial elevada. Una vez tenemos una presión arterial elevada, estadio 1, en la primera medición, ahí le controlamos después de una semana. Incluso nosotros recomendamos tomar la presión arterial en la casa. Y esta presión arterial que se toma en la casa, sugerimos que sea con el mismo manguito y nos anotan en un cuadernito. Le evaluamos después de una semana a estos niños y si constatamos que persiste esa presión elevada, ya le pedimos los estudios especializados, podemos incluso iniciar un tratamiento médico y derivamos al especialista. Cuando tenemos una hipertensión arterial en estadio 2, ya en la primera medición tenemos que descartar coartación. Descartado coartación, tomamos una segunda medición en una semana con un chequeo previo en la casa. Persiste la hipertensión, dirigimos buscando hipertensión secundaria e iniciamos un tratamiento. Y tiene que ser derivado a un especialista, ya sea un nefrólogo o un cardiólogo. Entonces, en el consejo médico que tanto mencionamos, ¿qué es lo que debemos modificar? Debemos modificar la dieta. Se habla mucho de una dieta DASH, que son las dietas que están enfocadas en detener la hipertensión arterial, que se sugiere una dieta rica en frutas,
en lácteos, bajo en grasa, verduras, carnes rojas magras, ingesta limitada de azúcar y dulces, junto con una dieta baja en sal. Y sal y todo lo que tenga conservantes, con bicarbonato de sodio, o sea, disminuir embutidos, enlatados, tratar de comer lo más saludable posible. Entonces se recomienda el consumo por lo menos de 3 porciones de frutas y verduras al día. Y esto, asociado a una actividad física, puede reducir la hipertensión arterial. Entonces la actividad física es esencial para estos niños. Tiene que ser por lo menos de 40 minutos, 3 a 5 veces a la semana. Y esto tiene un beneficio de una disminución de 6 milímetros de mercurio una vez iniciado. Eso está comprobado. Entonces, los niños a partir de los 2 años de edad pueden hacer actividad física regular por lo menos 3 veces a la semana, y mejor si es un deporte, no solamente porque siempre las madres te dicen, todo el día lo se pasa corriendo, doctora, no hace falta que le lleve, pero eso no se, tiene que ser un deporte, una actividad, eso es lo que sugerimos. En cuanto al tratamiento medicamentoso, como les dije, en el estadio 1, que no mejora con las medidas higiénico-dietéticas, y en el estadio 2, los fármacos de primera elección son los IECA, de los cuales lo que contamos en nuestro medio es el enalapril, que se puede usar a partir de los 1 mes de edad. La dosis 0,08 hasta 0,08 a 0,06 por día, se utiliza cada 12 horas. También podemos usarlo ARA2, los que están aprobados por la FDA en menores en niños, el Candesartán, que se puede usar de 1 a 5 años, y el Losartán, que se puede usar en mayores de 6 años. Son los más populares, pero nosotros sobre todo usamos los IECA, el enalapril, que son muy bien tolerados por los niños. Aquí también están las dosis que uno ajusta a su peso. También se usan los bloqueantes de canales de calcio, de ellos el amlodipino es el que más utilizamos. Los diuréticos tiacídicos, que son pocas veces utilizados, y la furosemida, que muchas veces usamos durante la emergencia o urgencia hipertensiva. Muy bien, entonces eso es un poco un pantallazo del manejo inicial de la hipertensión arterial en pediatría. El mensaje que les quiero dejar es que la hipertensión arterial en pediatría, la causa más frecuente es secundaria. Hay que pensar, hay que buscar, y como es secundaria, generalmente es grave, y hay que hacer lo necesario para que ese chico pueda solucionar esa etiología. Porque al ser grave puede llevar a una emergencia o urgencia hipertensiva que puede tener un desenlace fatal. Bueno, muchas gracias, y creo que después van las preguntas para los que tengan dudas. Excelente, doctora. Bueno, vamos a escuchar un poquito la opinión de los panelistas. Doctora Irma, no sé si escuchó y si quiere hacer algún comentario, alguna pregunta con respecto a lo que escuchamos. Excelente la presentación de la doctora, creo que más que completo, ¿verdad? Yo no tengo luego mucha experiencia en la parte pediátrica, pero muy interesante los esquemas que presentó la doctora. Felicitaciones. Excelente. Doctora Cintia Leiva, no sé si quieres comentar algo. Lo mismo, la presentación excelente, los esquemas súper actualizados y se entienden bien cómo se fue distribuyendo por edad, por sexo, peso, como siempre tenemos que ver en los niños. Muchísimas felicidades, doctora Denae. Excelente. Doctora Rocío Falcón, no sé si quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia. Buenos días para todos. No sé si me escuchan bien. Disculpen por no encender la cámara, pero estoy con una conexión medio inestable. Sí, le escuchamos, doctora. Presentación excelente realmente. Solamente quisiera dar algunas consideraciones, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, fue una cariopatía congénita la que fue la causa de la hipertensión del paciente, ¿verdad? Y no olvidar que la cariopatía congénita más frecuentemente asociada a la coartación es la válvula aórtica bicúspide, que muchas veces lo podemos detectar
sin ningún método auxiliar, o por lo menos sospecharlo, ¿verdad? Sin ningún método auxiliar, solamente el examen físico, ocultando los soplos aórticos en los pacientes. Recordar que puede manifestarse tanto como con estenosis como con insuficiencia, o sea, podemos tener tanto soplo sistólico como soplo diastólico, ¿verdad? Y entonces esa ya podría ser un indicio, una causa secundaria en un paciente quizás no tan florido como este, ¿verdad? Y otra consideración, si bien la mayor parte de los niños o adolescentes con hipertensión son de causa secundaria, quizás ese porcentaje de 90-10 que presentó hoy la doctora, quizás ya no es tanto así, ¿verdad? Y esto se da principalmente por los hábitos poco saludables que estamos viendo desde edades muy tempranas, lo que hace que todas estas enfermedades crónicas, tanto los trastornos de la glicemia como la hipertensión, la obesidad, los trastornos de los lípidos, se manifiesten a edades mucho menores realmente de las que veíamos antes. Por eso es cierto, si bien tenemos que enfocarnos en buscar causas secundarias, no olvidar también que entre las causas reversibles está el estilo de vida que adopta nuestro paciente. Y para eso, como son niños, es fundamental el apoyo y la, la organización familiar. Entonces, buscar también estos factores que se pueden revertir. Y como la doctora dijo, hacer hincapié en las medidas no farmacológicas y solamente cuando está estrictamente indicado iniciar las medidas con fármacos. Excelente, doctora. No sé, doctora Danaides, no sé si quieres hacer algún comentario final. Quisiera nomás que aclares perfectamente a quién le vamos a pedir o sea, si le vamos a tomar la presión a todos nuestros pacientitos, así un pequeño resumen de a quién, así en la atención primaria, a quién nosotros le vamos a tomar la presión. Si puedes aclarar, por favor. Ok, bueno, excelente las acotaciones de la doctora. Creo que eso me faltó hablar. La coartación de aorta se asocia muchísimo a la aorta bicúspide. Em, y siempre también el cambio de estilo de vida del niño implica el cambio de estilo de vida de la familia. No se le puede imponer a un niño que no coma galleta, que no coma tortilla y todo el resto de la familia come eso, porque la alimentación del núcleo familiar de las familias paraguayas es muy excesiva en carbohidratos, excesiva en fritura, excesiva en sal. Entonces, es difícil, pero es importante que el estilo de cambio de vida sea de toda la familia. Entonces, ese sí es un trabajo multidisciplinario entre el pediatra, el médico de familia, la que le ve en la preconsulta, la que de todos. Es como una alimentación que hay que ir haciendo en cada consulta de los cambios de estilo de vida. Bueno, y respecto a lo que me consultaste, doctora Aparicio, nosotros incluso en la libreta de vacuna se recomienda la toma de presión arterial en todos los niños a partir de los 3 años. A partir de los 3, el pediatra debe tomarle la presión por lo menos una vez al año a todos los niños a partir de los 3 años. Entonces, en menos de 3 años, ¿a quién le pedimos? A todos los niños con factores de riesgo. El que nació prematuro, el que tiene una anomalía congénita, el que tiene una malformación congénita, el que tiene algún problema renal. O sea que son cosas que se ve frecuentemente en pediatría. En el niño gordito hay que tomar la presión arterial. En todo ese grupo de factores de riesgo. O el que viene con la mamá, que ya ves que tiene, por ejemplo, su sobrepeso, que le preguntamos su hipertensión, señora, sí, en ese se le toma antes del año, antes de los 3 años incluso. Y a partir de los 3 años, en realidad la toma de presión arterial forma parte del examen físico del niño. Forma parte. Entonces, de repente hay que insistir un poco. Cuando empecé a hacer el consultorio de cardiología, yo llevaba mi manguito de presión, pero después me di cuenta que eso, que los institutos deben
o sea, los hospitales deben proveer y un poco insistir en ser persistente e insistente en eso, ¿verdad? Yo pedía, necesito manguito de presión tal, necesito. Entonces, tanto le pedía a mi licenciada que tenía que buscarme por la insistencia. Es difícil, pero se puede y no tienen costos exorbitantes. No es un equipo que se pide, es un esfigmomanómetro. Entonces se puede. Y mi sugerencia a partir de los 3 años, la consulta con el médico de familia, con el pediatra, dentro del examen físico debe incluir una toma de presión arterial. Excelente, doctora. Con respecto a, están preguntando también si el programa puede facilitar estos equipos. Sí, posteriormente vamos a tener una reunión con los coordinadores de enfermedades no transmisibles. Seguramente que la directora acá del programa les va a llamar a todos y para planificar un poquito cómo están con respecto a sus aparatos de presión, tanto adultos como pediátricos. Pero ahí veo que también tenemos la gente del Consejo Local de Salud y, bueno, un poquito de fuerza de todos lados también, porque a veces los recursos del ministerio no son a veces tan suficientes, ¿verdad? Pero por supuesto que desde acá van a tener todo el apoyo necesario. Bueno, excelente la presentación de la 11ª Región Sanitaria Central, espectacular, me encantó, estuvo muy, digamos, una clase magistral nos dio la doctora. Muchas gracias, doctora. Licenciada Miriam, no sé si quieres hacer algún comentario final como encargada de enfermedades crónicas no transmisibles. Licenciada Miriam Romero, no sé si quieres comentar algo. Sí, doctora, muchísimas gracias. A la doctora Danaide, también a usted, doctora, por, por todo. Y estoy asumiendo hace 2 semanas, estoy como encargada y estoy aprendiendo muchísimo con ustedes y contigo también, doctora Aparicio. Y vamos a Excelente, llevar en alto el programa de HTA y diabetes y todos los programas en la 11ª región. excelente, muchísimas gracias, licenciada. Bueno, estuvo muy buena la presentación de la 11ª región. Ahora vamos a pasar a la 12ª región sanitaria en Ñeembucú. Va a estar con nosotros la doctora Marta Arce, que es la coordinadora de enfermedades crónicas no transmisibles de Ñeembucú. Doctora Marta, te dejo la palabra para que presentes a tu equipo. Buenos días, sí, soy la doctora Marta Arce, jefa del programa de enfermedades crónicas no transmisibles de la 12ª región. El tema asignado a nuestra región fue hipertensión en la perimenopausia, para lo cual van a colaborar con nosotros nuestros colegas, el doctor Cristian Sanabria, que nos va a presentar un caso clínico, y la doctora Janina Sanabria, que nos va a evaluar, o sea, nos va a actualizar sobre el tema. Si quieres. ¿Puedes poner? Podemos compartir la... Doctora, ¿no te escuchan? ¿Están escuchando? Por favor, si pueden compartir su pantalla. Sí. Sí. Bueno. Hipertensión. Caso clínico, Todavía no estamos viendo. ¿se ve? Les aviso si puedes poner en modo presentación, si es posible, por favor. ¿Ya está? Ya está, doctora. Lo estamos viendo todavía en modo presentación. O poder agrandar un poquito más, por lo menos. Ahí no está el foco. Ahí, ¿Ahí, doctora? Ahí estamos, sí. Bueno, te escuchamos, doctor. Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy el doctor Cristian Sanabria. El día de hoy les traigo un caso clínico bastante interesante sobre una paciente con hipertensión arterial en etapa de perimenopausia. El siguiente. Bueno, acá tenemos los datos de filiación. Se trata de una paciente de sexo femenino, 45 años de edad, oriunda del distrito de Laureles, departamento de Ñeembucú, profesión ama de casa, estado civil casada, perdón. Y el motivo por el cual esta paciente acude a nuestro servicio es por cefalea frecuente. En cuanto a los antecedentes patológicos personales,
Tenemos una paciente que no es hipertensa ni diabética conocida, niega a tener hábitos tóxicos, tales como tabaquismo, alcoholismo, entre otros. En cuanto al sistema cardiovascular, en el momento de la evaluación, esta paciente estaba taquicárdica, en el sistema respiratorio sin datos patológicos, urinario, refiere tener solamente tres micciones al día de coloración amarillenta. En el área genital, sin datos de valor, lo mismo que en la parte neurológica, endocrinos sin datos patológicos y en los órganos sensoriales, sin particularidades. La siguiente. Acá tenemos los antecedentes gineco-obstétricos. Esta paciente no presenta antecedentes de hipertensión arterial durante el embarazo, menarca a los 12 años, tiene un antecedente de ritmo regular de su periodo menstrual, pero actualmente ella refiere que hay intermitencia en su ciclo menstrual. Es un dato importante. Tuvo 2 gestaciones, el parto fue por vía vaginal ambos. Su fecha de última menstruación, el 5 de agosto del 2023, la fecha de último parto, el 11 de mayo del 2006. La terapia anticonceptiva que utiliza es la DIU, hace aproximadamente 15 años. En cuanto a la EA, tenemos que es una paciente de sexo femenino que presenta 24 horas antes de la consulta, cefalea de inicio brusco, de moderada intensidad que no cede con analgésicos comunes. 12 horas antes, el cuadro empeora y se agregan vómitos en varias oportunidades que al inicio fueron de contenido alimentario que posteriormente se volvieron biliosos. Además presenta mareos, náuseas, visión borrosa, dolor precordial, por lo que esta paciente acude a consulta con facultativo en la unidad de salud de Laureles. Tenemos un dato importante ahí en el antecedente remoto de la enfermedad actual. Esta paciente refiere haber tenido cuadros similares en varias oportunidades. La siguiente. En cuanto a los signos vitales y datos antropométricos, a esta paciente se le evaluó en el servicio, se le tomó la presión arterial y encontramos una tensión arterial de 180-110. Este dato es importante también, que nos va a servir después que orientar cómo vamos a encarar en cuanto al tratamiento. El pulso 115 por minuto, temperatura normal, la frecuencia cardíaca 120 por minuto, frecuencia respiratoria 20 por minuto, peso 80 kilogramos, una talla de 1.65, lo que nos indica que tiene un índice de masa corporal de 29.3. Esto nos indica que está en un evidente sobrepeso. Esta paciente ya casi prácticamente está en la frontera, entrando en obesidad. Y en cuanto a la circunferencia abdominal también está aumentado, una medida de 101. Recordemos que la medida normal en cuanto a las mujeres es de 88 centímetros. Una vez que superamos este límite, es un riesgo cardiovascular agregado. La siguiente. En cuanto a los estudios auxiliares, bueno, antes de entrar en esto, lógicamente a esta paciente nosotros la recibimos en nuestro servicio con los signos y síntomas que ya les mencioné, se la deja en observación para poder estabilizar la misma, ¿verdad? Normalizando la tensión arterial, calmando los síntomas y posteriormente se procede a solicitar los estudios complementarios correspondientes. En el laboratorio arrojó un hemograma que está dentro del rango normal, el perfil renal, que podemos ver ahí los valores, una urea 34 miligramos de decilitro, creatinina 0,69, ácido úrico 3,93 miligramos de decilitro. Podemos ver que los resultados están dentro de la normalidad, lo que nos indica que hay una buena funcionalidad renal. En cuanto al perfil clínico, tenemos un colesterol total de 357 miligramos de decilitro, triglicéridos 216, colesterol HDL 30 y colesterol LDL 130 miligramos de decilitro. Esto nos indica que la paciente está con una hiperlipidemia. Sumado a eso, tenemos una glicemia aumentada, corresponde a una prediabetes, 119 miligramos de decilitro. Otros datos: la orina simple, aspecto turbio, pH normal, ausencia de proteína y glucosa, lo que es algo bueno. Tenemos el perfil tiroideo, que no tiene datos de valor, salió todo dentro del rango normal. La siguiente.
Después tenemos el electrocardiograma, lastimosamente no pudimos obtener la imagen como para poder mostrarle acá el día de hoy. Pero los resultados que salieron fueron una hipertrofia ventricular, eso está mal ahí, disculpen, ahí dice ventrículo derecho, en realidad tiene que ser una hipertrofia del ventrículo izquierdo. No se detecta arritmia ni isquemia miocárdica. En cuanto a la ecografía renal, tamaño y ecoestructura conservado, y la ecografía, la ecocardiograma quedó pendiente, ya que en nuestra región no contamos con un ecocardio como para que al menos en el sector público, como para que los pacientes puedan utilizarlo. Cuando el médico le indica, ¿verdad? Tampoco tenemos un servicio de cardiología. Además, a esta paciente se le indicó un fondo de ojo, que no tenemos tampoco servicio de oftalmología en nuestra región. Eso como para ver si es que no hay algún edema papilar o algún daño en la retina. En la anterior. Además, a esta paciente también le podíamos haber pedido, por ejemplo, una Doppler de las carótidas para ver qué vamos a buscar con eso. Si es que la íntima media no está engrosada, si hay placas, también le podíamos haber pedido una Doppler renal para descartar que no sea una enfermedad renovascular, alguna prueba de imagen como para descartar, de cerebral, como para descartar que no haya algún daño estructural. Todos estos estudios que les acabo de mencionar, no hay disponibilidad en el sector público, y aquí es en donde el factor socioeconómico juega un papel bastante influyente, digamos, en el desenlace o en el desarrollo de la enfermedad, en este caso la hipertensión arterial, ya que muchos pacientes no pueden costear los estudios en el sector privado, o también cuando hay mejoría de los síntomas en la parte social, muchas veces existen muchos tabúes, que cuando hay una mejoría clínica los pacientes ya deciden por decisión propia esperar y no hacerse los estudios que se le indican, ¿verdad? Y entonces eso es algo, bueno, depende de la evolución, ¿verdad? Si es algo, eso puede llevar a algunas complicaciones, ya que en algunos casos también no se adhieren totalmente al tratamiento farmacológico y mucho menos a las medidas generales que se les indican. La siguiente. Además, como una forma de estrategia, nosotros lo que solemos hacer desde nuestro servicio es solicitar estos turnos para que se puedan realizar los pacientes todo en la misma fecha, ya que los pacientes se tienen que desplazar una gran distancia de 100 a 120 kilómetros en nuestro centro de referencia como para que se puedan realizar los estudios, y el camino no es de todo tiempo. Entonces, si es que le solicitamos fechas diferentes, difícilmente los pacientes acudan, ¿verdad? Bueno, entonces, en cuanto al diagnóstico, tenemos como diagnóstico principal una hipertensión arterial primaria. Siempre que tengamos un diagnóstico inicial de una hipertensión arterial esencial, debemos de evaluar bien al paciente para descartar alguna posible elevación de la tensión arterial de forma normal por una causa secundaria. Entonces, por eso es los estudios complementarios que le solicitamos. Además, esta paciente estaba con una hiperlipidemia, sobrepeso, prediabetes. ¿Sí? Siguiente. En cuanto al tratamiento, a esta paciente en particular se le hizo el tratamiento de forma inmediata, ya que recordemos que la tensión arterial al ingreso del servicio se encontraba con una tensión de 180, 110, lo que nos indica que estaba en una hipertensión arterial de grado 3, lo que nos indica que hay que iniciar ya de forma inmediata el tratamiento. Si es que esta paciente entraba con una tensión arterial de 150 o 160, el procedimiento sería que le hiciéramos un seguimiento 2 a 3 tomas en momentos diferentes y así hacer el diagnóstico e instalar un tratamiento farmacológico. En el caso de ella, se le instaló ya de forma inmediata el tratamiento con enalapril 20 miligramos cada 12 horas, combinado con amlodipino 10 miligramos cada 24. Y además de esto, algunas medidas generales que siempre son importantes como para mejorar la efectividad del tratamiento farmacológico. Estas medidas son la dieta adecuada, ya sea
una dieta hiposódica, hipocalórica, hipoglucídica, además de consumir más frutas, verduras, una buena hidratación, actividad física regular y por supuesto el conjunto de todo esto va a hacer que indefectiblemente haya una reducción del peso corporal. A esta paciente también le agregamos ciclorhidrato de 100 miligramos como para reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. Siguiente. Bueno, en cuanto a la evolución de esta paciente, con el diagnóstico de hipertensión arterial primaria, antecedentes de hiperlipidemia, prediabetes, sobrepeso, es evaluada nuevamente en el servicio mediante examen físico y estudios auxiliares en aproximadamente 3 meses del diagnóstico inicial. Aclaro que no es que en 3 meses recién la vimos a esta paciente, sino que en 3 meses se le hizo una evaluación completa, tanto por examen físico como métodos complementarios. A esta paciente se le hizo un seguimiento que fue un diagnóstico inicial de hipertensión arterial, se le hace un seguimiento mucho más cercano, con mucho más frecuencia, a través de las visitas domiciliarias, de las consultas domiciliarias y por consultorio externo, para evaluar si es que hay un control o no de la hipertensión arterial y así determinar si es que continuamos con el mismo tratamiento o hacemos alguna modificación en cuanto al tratamiento farmacológico o insistir en las medidas generales. Bueno, afortunadamente en este caso particular no fue necesario ajustar la medicación, ya que la paciente se adaptó, se adhirió perfectamente al tratamiento, tanto farmacológico como las medidas generales. Y los resultados se vieron a la vista, ¿verdad? Que presenta una mejoría clínica y laboratorial. Clínicamente ya dejó de presentar algunos síntomas por el motivo por el cual vino a consultar, como por ejemplo la cefalea, mareo, la visión borrosa, y laboratorialmente hubo una notable mejoría, una notable reducción en cuanto a los niveles de colesterol, triglicéridos, la glicemia y también del peso corporal. Siguiente. Bueno, este es el caso clínico que hoy les traigo. Esta es una paciente que le hicimos un diagnóstico de hipertensión, es un nuevo caso de hipertensión y como pudimos ver, tenía o sigue teniendo varios factores de riesgo cardiovascular y sumado a eso que se encuentra en una etapa de transición, ¿verdad? En cuanto a las hormonas. Entonces es un paciente que hay que manejar con cuidado, hay que hacer evaluaciones frecuentes como para tratar de controlar, ¿verdad?, la hipertensión arterial y a través de los controles frecuentes podernos dar cuenta, ¿verdad?, cuando hay alguna alteración brusca, como suele suceder, ¿verdad?, en esta etapa de la perimenopausia. Muchas gracias. Excelente, doctor. Vamos a pasar, por favor, a la actualización de este caso. ¿Se ve? Buen día para todos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Janina Sanabria. Les voy a estar hablando sobre hipertensión arterial en la etapa de la perimenopausia. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando, doctora? Sí, te escuchamos. Si puede hablar un poquito más fuerte, por favor. Bueno, las mujeres premenopáusicas tienen una presión arterial más baja que los hombres en la misma edad y las mujeres tienen tasa más alta de hipertensión a medida que envejecen. Afecta más a hombres que a mujeres hasta los 55 años, pero a partir de los 55 años el porcentaje de mujeres es mayor. Este fenómeno se debe a los efectos beneficiosos de estrógenos en la modulación y control de la presión arterial. El estrógeno regula el tono vascular, induce la vasodilatación, inhibe la respuesta renina-angiotensina-aldosterona, estimula la biodisponibilidad del óxido nítrico, que favorece la vasodilatación. Siguiente. En la menopausia, la deficiencia de estrógenos y el aumento de la actividad de la renina estimulan la endotelina, lo que promueve la vasoconstricción arterial y la reabsorción renal de sodio.
El aumento de peso, los niveles plasmáticos de lectina, el envejecimiento, la ansiedad crónica, la depresión, todo esto causa una activación simpática en la menopausia. Siguiente. Un estudio descriptivo de la relación de la menopausia y la presión arterial de una población de mujeres de un rango etario que incluía edades en periodo de perimenopausia, menopausia y posmenopausia, con el objetivo de determinar la influencia de la menopausia en el desarrollo de la hipertensión arterial, arrojaron resultados como el siguiente: que en las mujeres en etapa de posmenopausia tienen una mayor susceptibilidad de desarrollar la enfermedad que las que se encuentran en etapa premenopausia. En otro estudio de corte longitudinal de 315 mujeres y hombres de la misma edad e índice de masa corporal seguido durante 5 años, las mujeres posmenopáusicas tenían una PA sistólica más alta al inicio del estudio y una PA sistólica, la PA sistólica aumentó aproximadamente 5 milímetros de mercurio durante 5 años de seguimiento, solo en las mujeres peri y posmenopáusicas. El aumento involucró exclusivamente la presión sistólica arterial subyacente. También vemos que la asociación entre PA y el uso de tratamiento hormonal se evaluó en posmenopáusica que nunca habían, con otras mujeres que nunca habían utilizado este tratamiento, y 77 mujeres que habían sido evaluadas y habían recibido el tratamiento continuado durante 5 a 7 años de seguimiento. La presión arterial sistólica y diastólica disminuyó en menor medida entre las usuarias de tratamiento hormonal en comparación con las no usuarias. Siguiente. Siguiente, lo mismo. Los factores que contribuyen a la hipertensión en posmenopáusica: la disfunción endotelial, con reducción de los vasodilatadores que modulan el tono vascular, se asocia con enfermedades como la hipertensión y la aterosclerosis, y puede ser un mecanismo por el cual la deficiencia de estrógeno puede provocar hipertensión. También tenemos otros factores de riesgo, que es la rigidez arterial, el sistema renina-angiotensina, el estrés oxidativo, la sensibilidad a la sal que aumenta con la edad. Siguiente. Y otro factor de riesgo, la obesidad. Los mecanismos por los cuales la obesidad se asocia con la hipertensión incluye una mayor hiperactividad simpática, que parece estar estrechamente asociada con la grasa visceral abdominal. Una mayor actividad simpática aumenta la liberación de renina y la formación de angiotensina 2, lo que a su vez aumenta la producción de aldosterona suprarrenal, con la consiguiente retención de sodio. El aumento de grasa visceral se asocia con un aumento de los mediadores inflamatorios, un aumento del estrés oxidativo y una disminución de la vasodilatación endotelial. Siguiente. Acá podemos observar un esquema de lo que ocurre cuando hay una deficiencia o una déficit de producción de estrógenos. Lo primero que pasa es un aumento del índice de masa corporal, lo que lleva a un aumento de la activación simpática, a una elevación de la renina-angiotensina, y la angiotensina 2 lo que hace es aumentar el estrés oxidativo y también estimular a las glándulas suprarrenales para la producción de aldosterona. Lo que hace la aldosterona es reabsorber más sodio, más agua, retención de líquido y aumento de la volemia, lo que lleva a una vasoconstricción. La déficit de producción de estrógeno también lleva a una disfunción endotelial, lo que lleva a un déficit de óxido nítrico, a un aumento de endotelina, y todo esto lleva a un aumento del estrés oxidativo, a un aumento de la vasoconstricción renal, y el resultado final de este mecanismo es la hipertensión arterial. Siguiente. Los problemas clínicos actuales: la mayoría de las mujeres desarrollan hipertensión a lo largo de su vida. La prevalencia de la hipertensión aumenta más marcadamente en las mujeres que en los hombres después de la mediana edad. El tratamiento de la hipertensión sistólica en hombres y mujeres reducen los accidentes cerebrovasculares, el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca y la muerte.
Desafortunadamente, las mujeres tienen menos probabilidad de tener la hipertensión controlada a pesar de la medicación por los cambios hormonales que ocurren en esta etapa de la vida, que es la menopausia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy buena la explicación fisiopatológica de la hipertensión en la perimenopausia. Vamos a escuchar un poquito la opinión de la doctora Rocío Falcón. Doctora, no sé si que querés alguna acotación o algo que quieras expresar. Sí, sí, casos muy explicativos realmente los dos casos que tuvimos la oportunidad de escuchar hoy, ¿verdad? Es importante saber que un hecho clave en la vida de la mujer es la menstruación. Y la menstruación hoy en día ya no está dada por la edad, ¿verdad? Porque vemos cada vez más casos de menopausia precoz. Entonces, no esperar a los 50 años para determinar si una paciente podría desarrollar hipertensión arterial, sino preguntarle en cada consulta qué tal está con sus periodos menstruales, si sigue siendo con la regularidad de siempre, alrededor de los 40 años más o menos, ¿verdad? Y enseñarles también a nuestras mujeres en consultorio que esa normotensión característica de las mujeres en edades jóvenes o hasta adultas, ¿verdad? No, o sea, probablemente no se mantenga el resto de la vida. Enseñarles que cuando vamos acercándonos a la menopausia, tenemos que controlarnos la presión en forma repetitiva y en forma frecuente, porque muy probablemente desarrollemos hipertensión. Más todavía porque en nuestro país hay una gran prevalencia de obesidad, sobrepeso, sedentarismo. Hoy en día la mujer fuma igual que el varón, entonces tenemos que preguntar esos factores de riesgo y corregirlos. La nutricionista de nuestro hospital, que hoy, por cierto, es su día, así que extiendo mis felicitaciones, tiene que ser nuestra amiga. Tenemos que tener la costumbre de derivar a los pacientes a nutrición. Muchas veces el objetivo no es precisamente que hagan una dieta estricta, sino que cambien los hábitos de vida. Hábitos es lo que nosotros todos los días hacemos. Y esos hábitos es lo que tenemos que cambiar en la mujer, porque la mujer cambia el hábito de la familia. Y al final los beneficios se multiplican. No queda solamente en beneficio para la mujer. Entonces, cuando nosotros vemos a un debut de una hipertensión en una mujer perimenopáusica, vemos que viene con una enfermedad ya más prolongada, en general más grave. ¿Por qué? Porque la mujer no está acostumbrada a consultar por ella misma, sino que ella le estira a su marido, a su pareja, a su hijo, a su mamá, a su hermano, a todo el mundo. Pero ella falleció de hipertensión, su mamá tenía diabetes y a pesar de todos esos antecedentes, ella tarda en consultar. Entonces, cada consulta con la mujer es una oportunidad súper valiosa para educarla y de esta manera también educar a la familia. El tratamiento de la hipertensión en la perimenopausia tiene que ser tan agresivo como si estemos frente a una enfermedad grave. Por este motivo, ¿verdad? Generalmente la mujer ya llega con cardiopatía hipertensiva que tiene un nivel de gravedad, digamos, mayor que una hipertensión aislada porque ya se considera daño de órgano blanco, en este caso el corazón, ¿verdad? Entonces tenemos que ser realmente fuertes en aplicar el tratamiento necesario y no caer en la inercia terapéutica. Inercia terapéutica es, yo sé que mi paciente tiene que tener presiones por debajo de 140-90 y en cada consulta tiene 145, 147, 150. Esa no es la presión que yo necesito para mi paciente. Entonces, agregar medicación, subir dosis, dar medicación con la posología adecuada
El enalapril, por ejemplo, no dura 24 horas. Entonces, hacer énfasis en eso, ¿verdad? No solamente utilizar el medicamento correcto, sino indicarlo de la manera correcta también. Y les insto otra vez a todos a no caer en la inercia terapéutica. Se vio que la hipertensión es el factor de riesgo modificable que más impacto tiene en la morbimortalidad de los pacientes. Y no sé si pudieron ver el último reporte de la Organización Mundial que salió el año pasado. Hizo una evaluación de la situación de hipertensión de varios países, entre ellos de América del Norte, América del Sur, África, Asia del Este, muchísimos países. Paraguay es el país más hipertenso reportado en ese informe. Entonces, por más de que la hipertensión ya estemos cansados de hablar y hablar siempre de lo mismo, ahora muchos dicen otra vez hipertensión arterial. Sí, otra vez hipertensión arterial y vamos a seguir hablando y vamos a seguir enfatizando porque estamos mal. Estamos mal y todos estos esfuerzos que realmente hace el ministerio por intentar mejorar esto a nivel de salud pública es muy loable y debe ser bastante reconocido porque es una enfermedad sumamente frecuente que la conocemos desde años y la vamos a seguir viendo. Y el objetivo tiene que ser mejorar la situación de salud de nuestro pueblo y en particular de las mujeres, ¿verdad? Como mencioné ya varias veces, la mujer modifica el hábito de la familia. Entonces, impactar en la mujer es sumamente importante. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy atenta. Gracias, doctora. Excelente tu acotación. Asimismo, en el reporte de la OMS, Paraguay está primero en hipertensión a nivel mundial, tanto en hombres como en mujeres. O sea que no sé si eso es un llamado de atención demasiado importante para todos los que están escuchando acá. Bueno, excelente, doctora. La doctora Cintia Leiva. Doctora Cintia, no sé si quieres comentar algo. Hola, doctora. Y bastante completo, tanto el caso clínico y lo que acotó la doctora Rocío Falcón, todo lo que es medicina familiar, ella estuvo hablando. Hablar a la mujer, ella es la cabeza de la familia, educar, bueno, educar en cada consulta, hacer, preguntar siempre a partir de los 40 años sobre síntomas de climaterio a la mujer para ver cómo está, en cuanto a síntomas. Hay algunos cuestionarios que se pueden hacer que son bastante fáciles de conseguir y tener una idea de cuántos puntos puede tener la paciente. También abarcar no solo como hicieron los colegas, no solo la hipertensión, también la prediabetes que tenía la paciente, la dislipidemia, el sobrepeso, con los hábitos de la paciente y hacer un tratamiento multidisciplinario con la nutricionista. Si es que tenemos en nuestro centro, y si tenemos hay que aprovechar y trabajar en equipo. Como dijo la otra, tienen que ser nuestras amigas. Y también si hace falta un tratamiento psicológico a la paciente, porque a veces no es fácil. Viene la paciente y le decimos, tenés hipertensión, tenés climaterio, tenés sobrepeso, tenés prediabetes, y se va como una bomba que explota en su cabeza. Entonces, si hace falta hacerle un tratamiento, si tenemos también psicólogos en nuestro centro, también derivarle con el psicólogo o psicóloga. Y hablarles, explicarles que no tengan miedo a una consulta nutricional ni psicológica. Y siempre que podamos hablar con las nutris de nuestro centro para que las alimentaciones de los pacientes sean adecuadas a su entorno, a los que ellos tienen, y no entregarles nomás una dieta que se imprime, que es genérica, ¿verdad? Y el paciente no tiene idea de lo que hay en esa lista. A veces ni leen, o es muy chiquitita la lista que le dan, o sea, se imprime muy chiquitito que hasta a nosotros nos cuesta leer.
por eso trabajar en equipo, ir viendo cómo están trabajando las nutris, hacer capacitaciones continuas entre todos, la parte de urgencias también, pero bastante completo. Les felicito y muchas gracias a todos. Excelente, doctora Cintia. Doctora Irma, escuchamos su opinión. Excelente, felicitación al equipo. Este problema que presentaron es el día a día de todos nosotros. Todos los días vemos estos problemas y la base de todo es la obesidad, la alimentación que llevamos. Y va empeorando porque empieza con la perimenopausia, empieza a subir de peso y es un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces el equipo multidisciplinario es muy importante, ¿verdad? Pero el estado inflamatorio que ocasiona este desorden, por ejemplo, la hiperglicemia, la hipertensión, la dislipidemia. Tenemos casos en IPS, muchos casos de infartos que vienen del interior, señoras jóvenes de 38, 40 años con lesión de múltiples vasos. Es un problema real y difícil de manejar porque nuestra alimentación está mal en general, ¿verdad? La cantidad de comida que comemos en exceso. Más o menos hay que basarse en eso, no tanto ni la calidad que comen, sino que la cantidad. Y tratar de mejorar antes de llegar a la menopausia, ese peso que está, ponerle incluso premios para que puedan adherirse al tratamiento. Me acuerdo que la doctora Miriam Ayala ponía condiciones, llevaban remedios y bajaban de peso, ¿verdad? O si cumplían su tratamiento. Entonces, más o menos algo así como para que puedan sentirse también ellos obligados a hacer algo que es muy importante porque es salud pública. Realmente excelente el equipo de la 12ª región y todo es una realidad que hay que combatir en forma conjunta. Esto es acá en Asunción, en todo el país. El problema realmente si empezás a mirar el nivel de sobrepeso en el país es excesivo. Y por eso también tenemos esas cifras de hipertensión tanto en adultos como en hombres como en mujeres, que estamos mal, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que... Muy bien, doctora Irma. No sé si los integrantes de la 12ª región sanitaria de Ñemby, ¿quiere alguien opinar algo o decir algún comentario? No, doctora. Ok, perfecto. Doctora, un ratito. Bueno, si ya estamos todos, entonces vamos a dar por terminada nuestra sesión de hoy. Estuvo excelente, creo que los que participaron aprendieron muchísimo sobre la hipertensión arterial en 2 etapas de la vida, tanto en pediatría como en perimenopausia, que como comentaron, son nuestros pacientes que vemos día a día. Excelentes las exposiciones de las regiones y muchísimas gracias a los panelistas que esto hacen por amor a la patria y les agradecemos desde el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. También nuestro agradecimiento a KINFA que está ahí detrás nuestro, que es el que nos da el soporte para llegar a todo el país. Les esperamos dentro de 15 días otra vez con nuevos casos de hipertensión arterial y que tengan todos muy buen día. Nos vemos en 15 días entonces. Chao, chao.